Hola, buenas tardes. Un caluroso saludo desde Colorado. Lamento no poder estar con ustedes esta tarde tan importante para mí, día de la presentación de este libro de mis días robados. Libro que se acaba de publicar ahora en enero, pero que su proceso de escritura fue el año pasado y el antepasado. Este libro, como ustedes han de ver, es un libro de memorias, es la vida de mi abuela Isaura López, mi abuela paterna, una mujer muy especial en mi vida, una gran amiga, con quien tuve episodios de mi vida muy marcados y muy bonitos. Recuerdo haber vivido muy cerca de ella en, en los veranos de mi infancia, cuando ella vivía y trabajaba su restaurante en la isla de los Alacranes, en Chapala. Y por las historias que ella me contaba cuando era niño, antes de dormirme, y por todas las historias que platicamos ya de adultos, se me ocurrió que sería bueno rescatar eso, y de ahí nace este libro. Les quiero leer un pequeño fragmento del libro. El libro está escrito, está pues capitulizado. Son 14 capítulos, y entre un capítulo y otro hay intervenciones que yo les llamo flashbacks, esto para amenizar un poquito la lectura, para hacerla un poquito más pausada. Y aunque los tiempos cambian entre un capítulo y un flashback, no pierde la hilación en su estructura. Creo que es bastante fluido. Y estos flashbacks son remembranzas de episodios específicos de la vida de Isaura, los cuales son narrados en primera persona, tal como si estuviesen pasando en el instante. Y de estos flashbacks me gustaría leerles uno que se me hace en lo particular algo interesante, porque si bien el libro se desarrolla en Chapala, en el Chapala del segundo cuarto de siglo, eh, era un México en aquellos tiempos todavía embravecido por la post-revolución y por las cristiadas. Había en aquellos tiempos muchos soldados por todas las partes de México, tratando de resguardar el orden, y Chapala no era una excepción. Ahí en Chapala había un cuartel de soldados, y mi abuela recuerda muy vivamente estas cosas, como los soldados andaban por el pueblo con sus caballos. Decía ella que prietos ellos, altos, más negros que sus botas. Estos señores le daban miedo a ella, y supongo que a mucha gente también. Y este flashback se llama así, precisamente, Los soldados, y le voy a dar lectura. María y yo estamos lavando carpas en el arroyo. María me sigue a todos lados, hace lo que yo le digo. María es la niña más buena del mundo. Los niños le dicen que si está mensa o qué. Ella no dice nada, nunca dice nada. La verdad es que sí es un poco lenta, pero es la niña más buena del mundo. Las carpas las compré con el dinero que me dio don Carlos Cuevas por ayudarle a cobrar los baños públicos. Las carpas saben mejor que las popochas y son más baratas. Aún después de desescamadas, las carpas tienen colores muy bonitos, y me gusta sentir su piel lisita en mis manos. Anoche llovió y el agua baja limpia por el arroyo. Bull está como siempre, husmeando a ver qué se traga. Hace rato el muy cochino se quiso comer las tripas de los pescados, y entre María y yo lo apedreamos hasta ahuyentarlo. Ahora anda mordisqueando la hierba y bebiendo el agua que le roza la panza en lo más alto de la creciente.
Escuchamos el trote de caballos acercarse. Bull ladra como loco, pero los que vienen montados en los caballos le gritan que se calle. Son soldados. Han traído a sus caballos a beber agua, pero los caballos no quieren beber por el olor a pescado. Luego la voz de un soldado: muchachas cabronas, no anden lavando aquí su cabrón pescado. Vámonos, y callen a su cabrón perro, lo mato. María se me abraza llorando. Yo le digo que no pasa nada. Le ordeno a Bull que se calle, pero Bull está enojado, embravecido. Nos alejamos, asustadas. Con una mano jalo a María y con la otra trato de esconder el único cuchillo que tenemos y que mamá me encarga tanto. Atrás se quedaron las carpas. Bull no deja de ladrar como si supiera que nos acaban de arruinar la cena. Subimos la loma. Desde lo alto veo como uno de los soldados, el más alto de los tres, recoge los pescados y los mete a un morral que cuelga de la silla de su caballo. Luego se agacha a enjuagarse la cara. Este es un flashback. Uno de estos capítulos habla precisamente de cosas de esas también. Los mexicanos somos muy supersticiosos y por cultura ancestral y por herencia somos gente llena de temores. Somos gente que sabemos esconder esos temores y muy en lo profundo de nuestros seres siempre hay algo a lo que le tenemos, ya sea la muerte, ya sea no sé, en aquellos tiempos se hablaba de que se iba a acabar el mundo, y en estos tiempos también siempre es un tema recurrente y que siempre va a estar nunca va a dejar de estar en boga, pues puesto que es un temor muy humano, ¿no? que aparte de eso está pues reforzado por la Biblia y por otros libros sagrados. Entonces por aquellos años mi abuela y supongo que mucha de la gente de ese tiempo decían o hablaban que el mundo se iba a acabar, y eran tiempos mundialmente feroces. En esa etapa de la niñez de mi abuela, ella de haber tenido algunos 12 años, ya había comenzado la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como sabemos, comienza en 1939 y termina en 1945. Y fue en esos años en los que se hablaba de eso, muy, muy marcado, ¿no? Y hay un capítulo en el libro que se llama precisamente así, El fin del mundo. Y les voy a leer un pedazo pequeño. Yo sé que es tedioso estar en estos trotes, pero creo que es justo también que escuchen un poquito de voz mía lo que un día se escribió. Dice: tenía 10 años cuando oía a la gente grande hablar de que había una guerra mundial, que era la segunda y que ahora sí se iban a cumplir las profecías bíblicas, que el mundo se iba a acabar y que no iba a quedar cosa que se moviera en la tierra. Hablaban de países y de lugares que yo jamás había oído antes, que Alemania invadía a Polonia y que Japón atacaba a Estados Unidos y que en cualquier ratito le tocaba a México. Yo nomás oía y me imaginaba las cosas con una mente virgen, una mente ignorante de la maldad del mundo, una mente que no ha visto nada, que no sabe nada de geografía y que no sabe nada de nada. Por allá, por el rumbo de la calle Morelos y la 5 de Mayo, había un cuartel militar, a la vuelta de Con los Vidrio. A veces veía a los soldados cabalgar con sus uniformes militares, altos ellos, mal encarados, más renegridos que sus botas. Me daban mucho miedo con sus caras largas y prietuscas por andar todo el día cabalgando bajo el sol. Me apuraba por llegar a casa porque se me figuraba que en cualquier momento, de la nada, se aparecían los gachos a acabar con nosotros, y yo no me quería morir en la calle. Por alguna extraña razón, la pequeña casa del arroyo me brindaba una seguridad que no podía encontrar en ningún otro lado. Era para mí una especie de fortaleza donde no penetraría una sola bala, una sola bomba.
aunque los techos fueran de cartón, aunque las ventanas fueran solo boquetes en las paredes, aunque las paredes fueran boquetes de adobe. Pero en Chapala todo era paz. Los únicos balazos que recuerdo son los que armaron una bola de borrachos por el lado de la estación del ferrocarril. Dice que porque la villa de Chapala volvía a ser municipio, que ya no era comisaría municipal de Guadalajara. Eso fue por 1939. Yo me acuerdo bien porque en mi mente creí que todo era parte de la guerra mundial, del fin del mundo, pues. De allí en más, en Chapala siempre reinó la tranquilidad, salvo por los zafarranchos que le armaba mamá a papá cada vez que él no se recogía a la casa. La guerra duró muchos años. Se hablaba de un tal Hitler y de un tal Franco y de un tal Benito. Yo nomás escuchaba. Sabe Dios quiénes serán esos viejos, pensaba. Todos muy malos, los culpables de nuestro acabose. Culpa de ellos no pisaría una escuela, culpa de ellos no llegaría al altar de blanco, culpa de ellos moriría palcuachada por una bomba sin haber conocido el mar, pero nunca pasó nada. Sería por las novenas que rezaban los de las congregaciones marianas o los del holocausto, o serían mis plegarias a los santitos que mi mamá tenía formaditos en hilera en su pieza. La cosa es que un día, por el año de 1945, se acabó la refusilata mundial y gracias a la Virgencita de San Juan de los Lagos se acabó la guerra y el mundo siguió dando vueltas sin cansarse. Bueno, pues muchas gracias a todos y de nuevo les envío un caluroso abrazo desde acá. Hace frío, esperamos una gran tormenta de nieve en lo que va de hoy en la noche y mañana. Seguramente se paralizarán un poco las cosas por acá, pero yo aprovecho esos momentos para estar en el calor de esta su casa y escribir un poquito, recordar un poquito de dónde vengo, quién soy. Seguimos trabajando en esto de contar historias y agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí a pesar de que estoy tan lejos, pues a recoger mi libro. Un abrazo a todos.